Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a estas charlas, a estos cursos gratuitos, que estas charlas que damos los amigos de Profesor Panda y Arqueología de Bolsillo, donde buscamos pues hablar de arqueología, hablar mucho de arqueología, nos gusta la arqueología, es lo nuestro. También a veces hablamos de otras cosas, pero nuestro interés es el de poderles acercar un poco a la arqueología, a la antropología y a sus diferentes ramas, y sobre todo como días como hoy y los próximos eventos que tendremos en Arqueología de Bolsillo y Profesor Panda, pues ahora estamos acercándonos un poco hacia los museos y hacia otro mundo muy particular, el de las exposiciones, que es también una de las formas de comunicación más importantes que tenemos los arqueólogos, aunque ya iremos platicando por qué, pues también es una de las más complejas porque requiere de una importante cantidad de recursos en ejecución, y esto pues no siempre es lo más presente en nuestra realidad en la arqueología de México. Sin embargo, pues siempre depende, y esto es lo que vamos a platicar un poco estos días y particularmente hoy, pues siempre conocer un poco más de cómo se hace un proyecto arqueológico, cómo se hace un proyecto de exposición, pues nos lleva a otras dimensiones que no tienen tanto que ver con vamos a decir, ese romanticismo un poco que tiene la arqueología, este hecho de, pues, tener que excavar para poder recuperar nuestro pasado, pues es una de las formas más directas en las que nosotros trabajamos con el pasado. Sin embargo, pues históricamente ya hay muchos años, muchas décadas, prácticamente siglos incluso de investigación arqueológica en el mundo, y entonces lo que a veces hacemos o podemos hacer en algunas ocasiones es generar otro tipo de, hoy en día utilizaríamos la palabra productos, pero es más bien otra forma de comunicación con el público, que son las exposiciones y los museos. Piensen ustedes cuando salen de vacaciones, cuando van a algún lugar nuevo, cuando van a algún lugar en particular, incluso pues de descanso, decimos nosotros, pues se nos ocurre ir a monstruosos museos, monstruosos en el tamaño, me refiero, a caminar y a recorrer y recorrer y recorrer salas, porque pues uno sabe que cuando uno va a un lugar, por ejemplo, a una gran capital o a un lugar que tiene una historia muy rica como la nuestra, pues vas a encontrarte con una enorme cantidad de museos, y dentro de estos museos, pues además muchas veces tenemos exposiciones temporales que son una forma de comunicación muy interesante, una forma de llevar el pasado, de llevar la historia y la arqueología hacia otras dimensiones, es decir, ponerle una temporalidad corta, muy específica. Esto, el comercio, diríamos, generar una demanda, puesto que una exposición usualmente está 3, máximo 4, 6 meses en casos muy especiales expuesta. Y entonces, pues tú a lo que llegas es que hay pocas oportunidades reales de ver estas conjunciones de objetos. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a llevarlos a conocer un poco de tras bambalinas de uno de los proyectos arqueológicos y expositivos más interesantes que se han desarrollado en México en el presente siglo, y que tiene que ver con la figura de nuestro queridísimo señor Moctezuma II, que es una pues de las personalidades para bien y para mal más grandes de nuestro país, puesto que incluso pues piensen, nosotros tenemos hasta una visión un poco negativa de él, porque es el emperador que tiene que recibir a los españoles y que pues técnicamente pierde el imperio a manos de unos cuantos españoles. Esto desde luego pues tiene una importante contenido histórico, por supuesto. No es, Moctezuma era el rey y el señor del universo en estas tierras, y no es que precisamente él haya querido perder sus territorios o perder su poder a manos de una fuerza invasora. Sucedieron una serie de eventos históricos muy importantes, y como pocas veces en la historia, pues, y se generó un proyecto expositivo que nos llevaba a conocer a un personaje. Si yo los hago a ustedes recordar algunos de los proyectos expositivos que hayan visto en los últimos años, en general en México vamos a tener que pensar en que hacemos exposiciones que tienen que ver con culturas, es decir, con grandes contenidos de información. Por ejemplo, a veces hemos traído, por ejemplo, la cultura de los samuráis en una exposición, o hemos traído a los zares de Rusia. Sin embargo, bueno, zares y samuráis son una serie de fenómenos culturales que sucedieron en diferentes partes del mundo, pero que tienen una temporalidad bastante grande. Y sin embargo, en este caso vamos a hablar sobre básicamente
un personaje. Y esto es ya de por sí interesante porque en arqueología, no necesariamente en historia, pero en arqueología es muy complejo referirnos específicamente a un personaje. ¿Por qué? Porque muchas veces los encontramos en los documentos históricos, en los documentos escritos, que existieron tales reyes o que existieron tales personajes. Pero pocas veces tenemos la oportunidad de conocerlos de carne y hueso. Y en esto, pues han habido una serie de factores muy interesantes que se han venido, se conjugaron en su momento a finales de la primera década del siglo para poder llevar a cabo una exposición tan interesante como, bueno, en Inglaterra se llamó Moctezuma Aztec Ruler, pero sin embargo, y es una de las cosas de las que platicaremos más tarde, fue tal el punch, como se dice vulgarmente, la fuerza que tuvo este proyecto en Londres, que tuvimos una propia versión nosotros aquí en el Museo del Templo Mayor y se presentó de alguna manera este proyecto para el gran público mexicano. El resultado fue muy bueno y muy malo. No es propiamente el objetivo de esta charla el poder hablar de esa parte de la experiencia, aunque al final por ahí platicaremos un poquitín. Entonces, pues bueno, los que ya nos conocen, pues saben que nosotros lo que vamos a hacer ahora es llevarlos a hacer una presentación, a mostrarles un poco, pues de qué se trató este proyecto, de qué se trata la exposición Moctezuma, el gobernador mexica, el gobernador azteca, como le dicen ellos, que es, bueno, una de las cosas que ya les platicaré yo, que es de las cosas que pudimos platicar con mucha gente a lo largo de la gestación de este proyecto. Y pues propiamente, además, a mí me interesa platicarles porque, bueno, yo tuve el honor y el gusto de trabajar en este proyecto de primera mano como parte del equipo académico en menor medida, pero mayoritariamente como parte del equipo que gestionó, desarrolló y montó este proyecto en la ciudad de Londres, en el Museo Británico. Y esto pues nos generó una serie de ideas muy, muy chistosas y muy interesantes que creo yo que por eso es importante platicar con ustedes ahorita y llevarlos un poco a este tras bambalinas. Más adelante ya les recordaré y les platicaré que además justamente vamos a tener a partir de la próxima semana un curso relacionado a cómo se gestionan y cómo se generan los proyectos de museos que tienen que ver con la arqueología. Se parecen en muchos sentidos a muchos otros proyectos, como los proyectos artísticos. Sin embargo, las características propias de las obras arqueológicas pues hacen que haya toda una serie de formalidades muy importantes que cumplir y que para los artistas modernos, por ejemplo, pues no es necesario. En general, un artista moderno puede juntar su obra y llevarla al lugar donde lo reciban y pueda el exhibir. Y nosotros para poder hacer una exposición de bienes arqueológicos en el extranjero tenemos que pasar por una muy grande cantidad de trámites y de problemas que hay que solventar junto con las personas que te van a albergar y en este caso pues el Museo Británico. Entonces, pues bueno, les damos la bienvenida a esta charla que hemos titulado El viaje del emperador Moctezuma y que es pues básicamente la historia de cómo pudimos llegar y llevar un proyecto muy especial y muy interesante de arqueología mexicana, de arqueología de México, de arqueología de los mexicas, de los aztecas, como le llaman ellos, pero para poder nosotros mostrarles cómo es que se gestiona uno de estos proyectos y como les digo, si a ustedes les interesa más adelante, pues nos pueden acompañar en nuestro curso Pensando Museos, donde podremos ejecutar algunas ideas muy específicas como las que ustedes van a ver reflejadas hoy. Entonces, bueno, pues sin más, nos vamos a llevar un poco a el día de hoy, platicar sobre primeramente cómo nace el proyecto. Estos son proyectos muy específicos, muy especializados y que no en cualquier ocasión suceden. Y este fue, como insisto, un ejemplo y ahora verán rápidamente por qué sucedió el proyecto y por qué se hizo con el museo que se hizo, que es uno de los museos más importantes del mundo, el Museo Británico, pero también uno de los museos pues más vituperiados en todo el mundo, porque pues siempre se dice como manera de chiste, ¿no? Cuando hay algo que te falta y que te haya sido robado, el primer lugar al que tienes que irlo a buscar es al Museo Británico. Este pues es tal vez una broma un poco cruel, uno escucha todas esas cosas, pero cuando llega y conoce el Museo Británico, pues la verdad tiene una independientemente de la forma en la que hayan adquirido sus colecciones, tiene un impacto muy potente dentro de la sociedad, dentro de la población, y que además genera muchos recursos y genera muchas otras cosas que creo yo que es importante que conozcamos.
Después les voy a platicar propiamente de cómo hicimos la exposición, cómo la montamos, cómo es que estuvimos en la ciudad de Londres trabajando algunas semanas para poder poner al público esta exposición y poderla exhibir, poderla mostrar propiamente, para que pues muchas personas, cerca de 300,000 personas acudieron a ver esta exposición. Y esto obviamente pues debería tener un impacto muy grande, lo tiene, pero ahora les platicaré por qué no tiene todo el impacto que es importante o que podría ser importante para competir a nivel mundial en estos circuitos. Ahora platicaremos de eso hacia el final. Justamente cuando hablemos del tema del intercambio cultural, que es propiamente lo que sucede después del momento en que tú abres la exposición, y cuando la gente empieza a llenar una sala de exhibiciones y entonces empieza a platicar, empieza a comentar lo que ve y le llama la atención, atrae a medios de comunicación, atrae a muchas otras personalidades, a muchos otros actores que están dentro de este mundo, y entonces de un proyecto pueden salir muchas otras cosas y eso es un poco lo que ahora veremos. Lo primero, pues es lo primero. ¿Quién es Moctezuma? Para los que anden un poco norteados por el calor este día, pues les recuerdo que Moctezuma es uno de los, bueno, es el último tlatoani, el último gobernante mexica que ejerce poder sobre su territorio. Todavía habría dos posteriores a él, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, pero los dos fueron básicamente, bueno, Cuitláhuac duró casi 2 meses como gobernante, contrajo la vida, murió en 1520, y después estuvo Cuauhtémoc, que prácticamente la mitad de su reinado, de su gobernancia como emperador, pues se la pasó detenido y tratando y viendo cómo Cortés le sacaba la sopa de dónde estaban toda la información relacionada con el mundo mexica. Lo importante, lo interesante de este personaje es, en muchos sentidos, perdón, y por lo que lo vamos a platicar y por lo que ha sido y llamó la atención, ya platicaremos un poquito más adelante por qué, pero es justamente que este personaje es mundialmente conocido. Este es uno de los pocos personajes, nosotros en la arqueología mexicana tenemos muchos personajes muy importantes, por ejemplo, Pacal en el área maya, Ocho Venado en el área mixteca, Hugo Lanzadardos en Teotihuacán, pero en general a nivel planetario de quien más se tiene conocimiento es Moctezuma. ¿Por qué? Pues porque obviamente la llegada de la población hispana al territorio de la antigua Mesoamérica en 1519 aproximadamente, pues levantó mucha información, para bien o para mal, que se repitió durante mucho tiempo en Europa. Y obviamente, pues estos son nombres que llegan o que pasan a la historia básicamente a partir de mucha repetición. ¿Por qué? Pues porque poca gente entendía y comprendía lo que había sido México antes de la llegada de los españoles, lo que nosotros llamaríamos Mesoamérica. Pero este personaje en particular es muy importante porque está en prácticamente todos los libros de historia del planeta como el emperador que estaba a cargo durante la llegada de Cortés y de los españoles, el emperador que le toca resistir la primera oleada de la guerra de conquista y que moriría durante causas muy debatidas, moriría durante la toma de México Tenochtitlan. Entonces, pues justamente por esto es que le llama la atención al público mundial. Además, cuando él es gobernante, aproximadamente entre 1502 y 1520, el imperio mexica está rebosante de poder, está rebosante de gloria, han conquistado una enorme cantidad de territorios y han podido convertir desde algunos emperadores antes, particularmente a Huizotl y Moctezuma, que es su sucesor, pues ellos empiezan a hacer una serie de conquistas de tamaños monumentales y le dan forma propiamente a lo que entendemos como el imperio azteca. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque justamente esta forma o este término que nosotros llamamos emperador, pues es una forma de gobierno muy particular que existió en otras partes del mundo. Y entonces a la población, más bien no a la población, sino a los investigadores del Museo Británico, les pareció que era una buena forma o una interesante forma de unir un tema. Sí, como yo les digo, en México usualmente cuando nos traen una exposición se llaman, por ejemplo, los griegos, los etruscos, los egipcios. En Europa, en muchos sentidos, muchos de los circuitos son muchísimo más especializados y entonces una exposición tan genérica no levanta tanto interés como, por ejemplo, hacer exposiciones sobre temas pequeñitos, pero muy ricos.
Y en este caso, el Museo Británico decidió hacer una serie de exposiciones durante 2 años, el año 2008 y el año 2009, perdón, 2008, 2009 y 2010, perdón, sobre grandes emperadores. Y entonces ellos llevaron una exposición sobre uno de los emperadores persas más importantes, Darío, sobre el primer emperador de China, Qin Shi Huangdi, y también llevaron una exposición sobre Adriano, uno de los emperadores más importantes del mundo romano, porque justamente además es Adriano quien manda construir una gran muralla que todavía existe hoy en día y que puede ser visitada, es un atractivo turístico muy interesante, en Inglaterra, porque es de la época y Adriano es de estos emperadores que se lanzó a la conquista de lo que ellos llamaban la Bretaña, Britania. Y entonces hizo obras de defensa, obras como una muralla, para defenderse de la población bárbara que existía hacia el norte de Inglaterra, Escocia y parte de Gales. Esto es interesante porque entonces el Museo Británico decide ellos unir a estos personajes de clase mundial, vamos a llamar, pues una exposición de Moctezuma. También, ¿por qué? Bueno, pues porque ahorita vamos a ver cuando hablemos de las obras que se exhibieron, porque ellos mismos tienen una muy rica, muy llamaríamos muy buena colección de arte mexica y en general de arte mesoamericano. Ahora veremos alguna imagen al respecto. Pero entonces, digamos, el valor o lo que nosotros vamos a llamar, si ustedes nos acompañan la próxima semana en los otros cursos, pues este es lo que llamamos un eje curatorial, es decir, ellos deciden sacar 4 productos, 4 exposiciones, como les digo, cada una está más o menos entre 3 y 4 meses en exhibición, es decir, ellos programan cerca de 2 años de exposiciones con estos 4 personajes, y entonces, por ejemplo, ellos pueden vender abonos para la gente que les interesa la historia de los emperadores o la historia en este sentido, pues es una forma de venderles los productos de alguna manera. Hay que pensar y hay que tomar en consideración, yo no lo sabía hasta esta exposición, pero por ejemplo, en Francia, en Inglaterra y en España, prácticamente todas las exposiciones se venden con tiempo de antelación. Uno tiene que reservar específicamente el día que quiere ir. No es como nosotros que a veces decimos, hay una muy buena exposición, me lanzo el sábado, y lo que sucede es que usualmente ya no hay boletos, entonces no puedes ni siquiera formarte en algún lado para entrar. Las exposiciones tienen una limitante importante, como les decía yo al principio, que es el tiempo que están exhibidos, pero sobre todo que se exhiben objetos que muchas veces no deberían ser exhibidos, es decir, lo que llamamos vulgarmente tesoros, y que algunos en algunas ocasiones pues son un poco más frágiles de lo que nosotros nos gustaría admitir, y entonces pues obviamente exhibirlos durante mucho tiempo también les genera un impacto a todos estos materiales. Entonces, lo que se busca es generar, como les digo, un ambiente de exclusividad. ¿Por qué? La respuesta es muy fácil. Entrar a esta exposición en el Museo Británico costaba 17 libras, es decir, aproximadamente unos 370 pesos por boleto, aproximadamente. En México, cuando tú vas a una de estas exposiciones en el Museo Nacional de Antropología, usualmente entras con el boleto de entrada al museo que está alrededor de los 100 pesos, si no mal me acuerdo, 90 o 100 pesos, no recuerdo, acaba de subir hace no mucho tiempo, pero evidentemente hay una importante, eh, pues una importante diferencia económica. ¿Por qué? Porque otra vez nosotros estamos trabajando en este caso con el Museo Británico y para el mundo inglés, vamos a decir, para muchas partes de Europa, el patrimonio, y eso es una diferenciación bien interesante, el patrimonio es un recurso, es visto como un recurso. No necesariamente quiere decir que de ahí tengas que sacar lana, pero puedes sacar lana de ahí. Y nosotros en México vemos el patrimonio como un objeto, vamos a decir, propiedad de absolutamente todos, patrimonio esa es la forma de definirlo, y entonces nosotros usualmente no cobramos por esto porque suponemos que es del valor o es propiedad de todos. Entonces esto genera una diferencia muy grande porque, por ejemplo, pues como les digo, difícilmente ustedes van a ir a una exposición en los museos del Instituto Nacional de Antropología y se les va a cobrar una entrada aparte. Estos $17, 17 libras esterlinas que yo les digo, era además del costo por entrar al Museo Británico. Es decir,
para las personas que ya iban a ir a uno de estos eventos, a una de estas exposiciones, ya es un producto de lujo, por decirlo de alguna manera. Es un producto caro. No cualquier persona lo puede pagar, no cualquier persona tiene el conocimiento de decir, ah, voy a ver al emperador de China, voy a ver al emperador mexica, y entonces pues se genera un valor importante que lo da la exclusividad del producto, y en este caso, pues la exclusividad la generábamos nosotros con nuestro conocimiento. ¿Cómo nace el proyecto? Esta es una de las etapas, digamos, más interesantes porque aquí es donde uno ve la parte que tiene que ver con lo que nosotros llamamos curaduría y que usualmente está hecha, en el caso de la arqueología, por expertos, por personas que tienen amplios conocimientos al respecto y que entonces se les pide, vamos a decir, que llenen un espacio con esos conocimientos, eligiendo piezas que expliquen esa parte de su conocimiento. Por ejemplo, han habido exposiciones sobre en Harvard se llevaba una exposición, llevamos una exposición en el año 2010 que tenía que ver con el océano para los mayas. Y entonces todas las piezas que llevábamos tenían que ver con productos marinos, representaciones marinas, ideas, etcétera, etcétera. En este caso, pues obviamente uno lo que está buscando es presentar una exposición sobre el emperador Moctezuma y todo lo que tenga que ver alrededor de su vida. Y esto pues creo yo que es bastante interesante porque, como les digo, nosotros aquí en México difícilmente hacemos eso y un arqueólogo mucho menos. Ustedes revisen, por ejemplo, todos los libros que puedan existir sobre Moctezuma en Amazon o en alguna otra librería y se van a dar cuenta que prácticamente todos están escritos por historiadores. Y sin embargo, Moctezuma es un personaje perfectamente definido dentro del mundo arqueológico porque sabemos cuándo operó, pero además él se dejó grabado en varios monumentos, como por ejemplo este que ven ustedes aquí, que fue la obra central de esta parte de la exposición, básicamente de toda la exposición, porque se le dio un espacio muy amplio. Y este es, nosotros lo estamos viendo desde abajo, pero es una pieza que se llama el Teocalli de la Guerra Sagrada. Y voy a regresar un par de imágenes para que ustedes vean esta, perdón. Este es el frente del edificio. Y nada más para que ustedes se hagan la idea de lo importante que podría ser la visión de tener uno de estos personajes. Aquí ustedes ven la parte alta, es decir, el frente de este es un templo, es básicamente una reproducción de un templo, mide 1,20 m de altura aproximadamente, pareciera, tiene escalinatas, tiene alfarda, es decir, es un templo. Nosotros por eso le llamamos el Teocalli de la Guerra Sagrada, es decir, el templo de la Guerra Sagrada, pero tiene dos cosas increíblemente impresionantes esta pieza. Uno, al frente, como ustedes ven, está lo que nosotros vulgarmente llamamos la piedra del sol, es decir, el Nahuiolín, la representación del quinto sol, la representación de esta época en la que todos nosotros vivimos y vivieron los mexicas. Estamos de acuerdo a su mitología, seguimos en la misma época. Y del lado izquierdo, ustedes pueden ver a un personaje que si nos han tomado algún curso con nosotros, podremos reconocer fácilmente. Tiene un yelmo de pajarito, es de hecho un colibrí, y quiere decir que este personaje es Huitzilopochtli, y el personaje que tienen ustedes del lado derecho es Moctezuma II. Es decir, él mismo se representa al centro del tiempo, al centro del universo, junto con el dios principal de su cultura. Es decir, él es todo. Él es el máximo señor y estas son este tipo de obras donde él mismo se mandó a representar y nosotros pues lo podemos identificar. Aquí arribita está su glifo. Aquí ustedes ven aquí una coronita en la parte superior del lado derecho y esta coronita es el glifo de Moctezuma. La otra pieza, la otra parte por la que esta pieza es increíble, no la quise poner hoy porque la hemos puesto en muchas otras partes, pero es que en la parte de atrás de la pieza se observa a un águila parada sobre un nopal, aunque no está devorando una serpiente, está devorando un símbolo que es el símbolo de la guerra de los mexicas, que se llama Atlachinoli, que es agua quemada, es decir, los opuestos que luchan, agua y fuego. Y es un símbolo muy interesante porque es una de las pocas representaciones que nosotros tenemos de nuestro escudo nacional, aunque no es específicamente nuestro escudo nacional. Sacar esta pieza requirió una serie de permisos muy específicos porque esta pieza se encuentra en la entrada de la sala mexica del Museo Nacional de Antropología y pesa aproximadamente unas 2.2, 2.3 toneladas. Es decir, requiere un gran movimiento y para que ustedes vayan haciéndose la idea, ahorita voy a platicar de eso, pero
el transporte aéreo se vende por kilo. Entonces, llevarte una pieza de 2.300 kilos, pues obviamente que es muy caro para los estándares de lo que se está buscando hacer. Por eso es que no siempre se pueden llevar muchas piezas, aunque ellos tengan esa intencionalidad o el espacio, porque el peso se cobra por cada, el peso se cobra específicamente en los aviones. Es decir, si tú llevas 5.000 kilos, te cobran los 5.000 kilos y el excedente se cobra también en unas cuotas muy elevadas. Ya lo platicaremos. Pero bueno, es decir, ¿qué se estaba buscando? Pues hacer un proyecto de alto impacto. Esta no es una pieza que salga comúnmente, prácticamente no había salido nunca de México. Y además se le otorga un espacio central dentro del área de exposiciones con iluminaciones y como ustedes pueden ver atrás, incluso con pantallas museográficas para representar las escaleras, es decir, esta idea de como pues algo de lo que falta hoy en el Templo Mayor, que es pues sus propias escaleras y la gran altura que tenemos para representar a estos edificios. Entonces creo yo que es una de esas formas muy, muy interesantes. Como les decía yo, el proyecto obviamente se genera a partir de pues lo que nosotros llamamos vulgarmente grandes cerebritos de este mundo. Y en este caso siempre o usualmente en México se utiliza que nosotros trabajemos con curadurías, es decir, que trabajemos con alguien más. Ellos ponen la lana y el interés y nosotros metemos a nuestros investigadores para que no haya una pues mala interpretación relacionada con lo que nosotros estamos presentando. Y en este caso, pues los curadores del proyecto fueron los doctores Colin McEwan y por parte del Museo Británico y el doctor Leonardo López Luján, que es el director del proyecto Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología. Y esto es interesante porque además ellos ya se conocían, ya tenían una relación académica previa, pero justamente el interés de ambos, y yo ahí puedo atestiguarlo porque desde la primera junta en la que el doctor McEwan vino a México para solicitar o pedir permisos para hacer este proyecto, pues siempre fue muy bien recibido y su interés era particularmente el de presentar un proyecto muy bueno, muy elevado, pero sobre todo que fuera perdón, muy respetuoso con la figura del emperador mexica, que como les digo, en algunos lugares y en algunos textos, pues incluso se habla de él como un cobarde porque es el que perdió el imperio ante los españoles. Nada más lejos de la realidad, él no es que fuera cobarde, él tenía otra serie de características muy particulares, entre ellas ser un hombre muy religioso, él era la cabeza de la religión mexica, pero además una persona supersticiosa y de eso pues se habló ampliamente en el proyecto, que es pues todos estos grandes augurios que recibió Moctezuma de la llegada de los españoles, que fueron bastantes, muy llamativos, pero que le daban otra dimensión a este personaje. Perdón, se me va el aire con esto del calorcito. Entonces, estos dos personajes, el doctor McEwan y el doctor López Luján, se encargan de, digamos, la parte académica, de definir qué piezas se van a llevar, qué piezas se van a prestar en otros museos de Europa, pero sobre todo lo que a nosotros nos importa, qué va a decir la exposición, cómo vamos a presentar al personaje, lo vamos a presentar como una figura neutra, le vamos a dar algún toque o algún sesgo, y de esto básicamente lo que se decidió fue presentar a una figura histórica de una manera básicamente neutra. Es decir, no hablar más allá de lo que los hechos y las piezas arqueológicas nos permitían, y eso pues nos llevó a una dimensión muy interesante porque hay mucha riqueza respecto a este personaje. Y siempre ver a estos investigadores trabajando en una mesa y poderte ir diciendo una de las chambas que a mí me tocaba, por ejemplo, era ir tomando notas de todo lo que ellos decían que era potencialmente interesante para el proyecto, para que ellos después pudieran ir haciendo una selección específica de qué se quería llevar y qué no se quería llevar. Entonces, pues eso particularmente se recuerda como una experiencia muy buena. Yo al ser arqueólogo, pues obviamente ver a grandes personajes de mi área desarrollar una idea, pues me dejó una experiencia bastante positiva que es parte de lo que yo quiero ahora pues transmitirles a ustedes, es decir, cómo podemos llevar de una manera académica un proyecto a buen puerto independientemente de quién la hospede. ¿Por qué? Porque, bueno, uno
Yo tuve una gran experiencia con el Museo Británico, pero, como les decía yo al principio, esto no quiere decir que no tenga algunas problemáticas la presencia o la plática relacionada con este museo. Y eso pues no quise dejarlo pasar ante ustedes porque creo yo que es de las cosas que uno más conoce, a pesar de que el Museo Británico es muy importante por muchas cosas, pues muchas personas lo tienen identificado como un museo que tiene cosas que no le pertenecen, es decir, cosas robadas. Y prácticamente una de esas ideas o la idea, digamos, más común al respecto tiene que ver con estas obras, que son los mármoles de Elgin, que son, pues, básicamente las obras arqueológicas, las esculturas y los frisos que deberían estar decorando el Partenón de Atenas. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que durante la ocupación, ustedes saben que en Europa la guerra ha sido una constante durante muchos siglos, y durante el siglo XVII y XVIII, Grecia fue ocupada por los turcos, y la ocupación turca de Grecia, pues obviamente conllevó y llevó de la mano que pues a los turcos no les importaba el patrimonio de los griegos, ellos habían ido a conquistar a los griegos, los conquistaron, y entonces para ellos el valor de su historia, de la historia de los griegos, era mínimo. Y entonces, por ejemplo, permitieron que un coleccionista inglés llamado Elgin, pues fuera a Atenas y pues dijera, oye, estas obras están increíbles, se veían muy buenas en mi sala. Y los turcos les dijeron, pues llévatelas, pues págamelas y llévatelas y me quitas a mi basura de encima. Y pues estos eran insisto, los frisos del Partenón por diversos motivos. Después, estos frisos son adquiridos, estas esculturas son adquiridas, compradas por el Museo Británico cuando Lord Elgin se cae en problemas económicos, y su familia y sus descendientes pues dicen, yo para qué quiero todas estas cosas y menos si tienen valor, y como muchas personas pues se deshacen del pasado, de las propiedades que tenía su familia. Y aquí es donde empieza la gran batalla. Después de la ocupación turca, cuando los griegos vuelven a tomar control sobre su país, pues obviamente quieren de vuelta todas estas cosas. Los ingleses dicen, o el Museo Británico dice, oye, pero yo lo compré, aquí está mi factura de compra. Esto pues es algo difícil porque pues ellos están comprando algo que no era de ellos ni de la persona que se los vendió. Pero bueno, esto es, digamos, una discusión legal que hoy en día todavía tiene una enorme cantidad de detalles. Otros mármoles de esta misma colección están en el Museo Vaticano, algunos otros están regados en diferentes partes, y muchos también están en la ciudad de Atenas, en el nuevo Museo del Partenón, que es un lugar bastante interesante y bastante bonito de poder visitar. Así como tienen estos mármoles, el Museo Británico pues tiene una importante cantidad de obras pertenecientes a otras culturas. Algunas fueron adquiridas de una manera más o menos legal, o por lo menos tenemos rastros de la historia, otras pues realmente no. Sin embargo, le cargan mucho la mano al Museo Británico. Si ustedes van, por ejemplo, el museo, a la isla de los museos, al Museo de Pergamón en Berlín, pues van a entrar y van a ver literalmente toda la fachada del mercado de Pérgamo, del templo de Pérgamo y del templo de Pérgamo y del mercado de Mileto. Es decir, la estructura, el frente de más o menos 8 metros de altura que ellos desmontaron y se llevaron a Inglaterra, y digo a Alemania, y nadie dice que ellos sean unos rateros. Entonces, bueno, esto es son temas de percepción, pero sobre todo son temas históricos. Al final voy a regresar, ustedes ya sabrán con qué, el caso más famoso de nuestra arqueología, de nuestro planeta, que es el Penacho de Moctezuma, donde pues justamente, ¿por qué podemos, gracias a estos proyectos, platicar sobre el Penacho de Moctezuma y cuáles son las justificantes que no se nos dan para no devolvernoslo? Pero bueno, ya iremos a eso hacia el final. El Museo Sí, Británico, por ejemplo, tiene Rosetta. algunos de los detalles, digamos, más interesantes relacionados con la arqueología de México. Es, por ejemplo, la presencia y la propiedad que tienen de diversos dinteles y esculturas relacionadas con el sitio arqueológico de Yaxchilán. Esto es, pues, porque obviamente Yaxchilán se reveló como uno de los grandes sitios arqueológicos de la cuenca del Usumacinta, y durante alguna época se dedicó, pues un buen grupo de personas se dedicaron a saquear este sitio masivamente.
Hay dinteles en Estados Unidos y la mayor parte de ellos se encuentran en el Museo Británico. Son de un valor estético muy importante para nosotros y sin embargo, pues estos nosotros no los estamos discutiendo y no los estamos peleando. Cuando nosotros prestamos el proyecto de Moctezuma, nunca se discutió en la mesa el hecho de que ellos a nosotros nos tuvieran que devolver esto que nosotros consideramos nuestro pasado. Esa es una discusión en la que no vamos a entrar ahorita, pero ¿por qué sí exigimos el penacho de Moctezuma y no exigimos los dinteles de Yaxchilán? Es una pregunta muy interesante para nuestras autoridades culturales. Se supone que es parte de nuestro pasado. Ya hablaremos de eso un poco más adelante, pero si ustedes, por ejemplo, buscan este tema, lo van a encontrar con mucha frecuencia. Dinteles de Yaxchilán, hay una colección espectacular en el Museo Británico e incluso ahora están en una sala padrísima donde se pueden apreciar de una manera muy interesante, muy padre. El problema es que estos, en particular, esos dinteles, sí tenemos registro de que fueron sustraídos ilegalmente de México. ¿Por qué no los pedimos? Bueno, es, insisto, una pregunta de tipo político que creo que vale la pena hacer después. ¿Por qué también nos llama la atención el proyecto de Moctezuma Aztec Ruler? Porque se decide hacer en un lugar llamado el Round Room, que es básicamente un espacio redondo al interior, un edificio redondo que se encuentra adentro del Museo Británico y que durante muchos siglos fue utilizado como biblioteca, como ustedes pueden ver en esta litografía. ¿Por qué es importante? Pues porque en esta biblioteca es de por sí un lugar histórico, porque, por ejemplo, por citar solo un ejemplo, buena parte del Capital de Karl Marx está escrito en este edificio y está escrito en este lugar, es decir, es la biblioteca que él consultaba y a donde se iba a poder producir sus obras. Es un lugar donde estudiaron grandes cerebros como Charles Darwin y algunos otros personajes. Entonces, pues es un lugar espectacular y que hoy en día sigue siendo muy parecido a lo que ustedes ven en la litografía. ¿Qué hicieron los ingleses? Pues construir una serie de tarimas para elevar el piso más o menos a la altura del riel que ustedes ven, el primer riel donde se ven estas personas, para que ese fuera, digamos, el nivel propiamente de la sala de exhibición y dejar abajo todos estos escritorios que tienen un valor histórico muy elevado para el propio museo. No es un espacio, insisto, que se desmonte para poder generarle las exposiciones, sino que se tiene que cubrir. Entonces, obviamente, además, genera un importante gasto. Por el otro lado, pues estamos nosotros, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el encargado en nuestro país de preservar, difundir, investigar y conservar el pasado de nuestra nación. Y aquí es donde viene, digamos, la parte interesante del tema. Esta exposición se proyecta y se pide y se gestiona para ser presentada a inicios del año 2010, finales del año 2009 e inicios del año 2010, cuando se conmemoraron los 200 siglos los 200 siglos, perdón, los 200 años de la independencia de México y los 100 años de la Revolución Mexicana. Nosotros lo llamamos, si ustedes se acordarán, el año del Bicentenario, y entonces pues obviamente recuerden aquí la administración pública estaba en manos del Partido Acción Nacional y de funcionarios de tipo Acción Nacional. Y entonces, pues uno de los principales elementos que se utilizaban como diplomacia era la, el préstamo de cultura, el préstamo de exposiciones. Por lo tanto, para nosotros fue bien visto, de alguna manera, el poder presentar esta exposición en un lugar tan importante como el Museo Británico, como el Round Room, pero sobre todo porque era una manera en la que el gobierno de la época podía empezar y dinamitar la idea del bicentenario como un año importante en materia de cultura. Yo trabajando eh, en esta área durante ese año, pues les puedo decir que el año 2010 prácticamente estuve unos 8 meses fuera de México en diferentes partes del mundo realizando exposiciones, montando exposiciones, porque había un programa muy potente de exposiciones para poder mostrar México en el mundo. Y en desde el discurso de Lina se hicieron exposiciones sobre
Teotihuacán se presentó en Europa, una exposición sobre los Olmecas que se presentó en la costa oeste de los Estados Unidos, otra exposición sobre los Olmecas en Japón y una exposición sobre Moctezuma, que es de la que estamos hablando. Por lo tanto, teníamos muchas exposiciones. Si ustedes se dan cuenta, nosotros es otra administración. En estos últimos años hemos tenido muy pocas exposiciones de corte internacional viniendo a México, porque hay una, digamos, ha habido otra forma de ejecutar la política exterior y la política cultural de México. Pero esto es lo interesante, que entonces nosotros pudimos juntar dos grandes instituciones y poder llevar a cabo, vamos a decir, sin muchos roces, un proyecto internacional de este tipo. Elina, como les digo, estaba feliz porque sacaron varias ventajas. Una, por ejemplo, pudimos obtener gratis los derechos del catálogo que se hizo para la exposición en Inglaterra de Moctezuma para poder nosotros hacer esa exposición, ese libro, ese catálogo en México, en español. Y ese pues fue uno de los grandes logros porque deben ustedes imaginar, los derechos para un catálogo son muy, muy elevados, aunque sea una traducción y aunque sean nuestras piezas, por la forma en la que legalmente se acceden a estos proyectos. Nosotros primero cedemos la posibilidad de hacer estos catálogos y luego ellos terminan vendiéndonosla. En este caso se nos dio gratis, lo cual pues le ahorró una enorme cantidad de recursos al instituto. ¿Qué sucede entonces? Bueno, pues que nos hemos tenido que peinar, como se dice vulgarmente, todo el Templo Mayor de Tenochtitlan, que tiene y toda la cultura azteca y todos los museos del mundo mexica para poder llevar y generar el mejor proyecto de arqueología relacionado con el tema que nosotros queríamos hablar, es decir, con Moctezuma, con el final del Imperio Mexica, con la potencia del Imperio Mexica hacia más o menos el año de 1520. Entonces, pues básicamente hay dos grandes repositorios de arte mexica, de arte azteca en México y en la Ciudad de México los dos, que son el Museo del Templo Mayor, donde se encuentran prácticamente todas las hallazgos de los últimos 40, 45 años, y el Museo del Nacional de Antropología, cuya colección está formada por todo lo que se encontró más o menos antes del año 1978. Recuerden que en 1978 se descubre el monolito de la Coyolxauhqui y todo esto que ustedes ven pues sale a la luz por debajo de los edificios que ya estaban construidos en el centro histórico. Es una de las historias tal vez más interesantes de la arqueología en el mundo porque pues influyen y se incluyen muchos aspectos como la política, la arqueología, la historia, el nacionalismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, entonces, pues nos hemos tenido que revisar prácticamente todas las colecciones de estos museos para poder acceder a una buena idea curatorial, pero sobre todo a elegir objetos muy específicos, porque otra vez, insisto, aquí cada objeto era literalmente pesado y medido para saber si económicamente era viable para el proyecto. Todos estos proyectos de exposiciones tienen un presupuesto básico y obviamente son manejados no por arqueólogos, no por historiadores, la gestión, me refiero, no está realizada por profesionales en el mundo antropológico, sino por profesionales en las relaciones internacionales, profesionales en seguros, profesionales en contratos y en diplomacia cultural, que es una de las partes más interesantes o más importantes. ¿Qué sucede entonces? Bueno, pues que el doctor Colin McEwan y Leonardo López Luján, pues deciden crear o generar un temario muy específico que abordaba la figura primero de quiénes eran los mexicas antes de Moctezuma, quién fue Moctezuma, cuáles fueron sus grandes hazañas como militar, como religioso, y particularmente cuál es su papel en el devenir histórico de los mexicas, es decir, la caída del Imperio de México Tenochtitlan. Y para eso entonces pues se van escogiendo y se eligen toda una serie de obras, que es lo que, como les decía yo hace un rato, podremos platicar si ustedes nos acompañan a nuestro curso de las próximas semanas, porque lo que se decide entonces es poder elegir objetos que representen muy bien conceptos. Por ejemplo, en este caso yo les pongo una cabeza de serpiente que estaba adosada a una escalera, ustedes la están viendo por atrás, y aquí enfrente se ha colocado una de esta obra está en el Museo Nacional de Antropología y es increíble, ustedes pueden ver
el crótalo de una serpiente, la piel de una serpiente, pero tiene insertos unos maíces. Y uno dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, recuerden que para los mexicas, las serpientes son propiamente los animales que representan nuestro plano de la Tierra, es decir, propiamente la Tierra. ¿Y qué es lo que sucede en la Tierra? Pues dos de las cosas más importantes. Uno, estamos nosotros, los seres humanos, y dos, este es el lugar donde se da propiamente la creación. Recuerden que los dioses mexicas se generan en diferentes espacios y diferentes lugares, pero buena parte de sus actividades terminan siendo relacionadas a favor o en contra de los seres humanos. Por lo tanto, ellos tienen que acceder a nuestro mundo, tienen que acceder a nuestra parte del cosmos y nosotros vivimos asociados a la Tierra. ¿Y qué es lo que tenemos los hombres o qué, cómo es que nos hemos apropiado de esa tierra? Pues en general a través de la agricultura. Y esos son el tipo de símbolos que nosotros podemos encontrar y que podemos tratar de llevar al público en general. Obviamente, estas dos piezas no van juntas, es decir, se colocaron juntas para generar esta idea de la cabeza de la serpiente y el cuerpo y la cola, el crótalo de la serpiente, pero esto, digamos, son, ya lo veremos, insisto, en el curso, son ideas museográficas. ¿Por qué? Pues porque los arqueólogos nunca encontramos qué iba aquí adelante de esta mazorca, de esta serpiente con mazorcas, pues nosotros solo conocemos esta parte. Se decidió mostrar de esta forma. Hay mucha gente que le gusta, hay mucha gente que no le gusta, pero podemos ver diferentes obras que nos explican un concepto en general, es decir, el valor de la serpiente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en ese mundo y Moctezuma era el vínculo entre ese mundo y el mundo de los dioses, porque pues obviamente él era un humano, pero él era especial, era el gobernante, él era el Huetlatoani, el que habla y todos lo escuchan, incluso las deidades. Pero como les digo, no todos los temas tenían que ver propiamente con la cultura de los mexicas. Otros de los temas, por ejemplo, tienen que ver con uno de los temas que ya les he comentado, que es la presencia guerrera de los mexicas en otras partes de Mesoamérica. Los mexicas, durante el gobierno de Ahuizotl, entre 1586 y 1502, y el de Moctezuma, 1502 a 1519-20, el imperio llega a dimensiones pues verdaderamente gigantescas. Están ellos controlando a millones de personas, están controlando cientos de miles de kilómetros cuadrados, que incluían los estados de Veracruz, Puebla, Estado de México, parte de Querétaro, parte de Guanajuato, casi todo Guerrero, buena parte de Oaxaca e incluso regiones tan lejanas como el Soconusco en el norte de Guatemala y la frontera sur de Chiapas. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque la matrícula de tributos es un documento prehispánico que nos indica todos estos tributos y nos explica dónde están y cuáles son todas esas provincias. Y esto pues es muy llamativo porque además en ese documento vemos como a cada región específica le pide cosas de la región. Por ejemplo, al Soconusco, Chiapas, Guatemala, les pide pieles de jaguares y ciertas aves muy preciadas de color azul que se llaman xutototl. Se cree, o todo parece indicar, que la matrícula de tributos fue elaborada durante el gobierno de Moctezuma, es decir, al final de la época de imperial mexica, y por lo tanto, entonces nosotros entendemos varias dimensiones del poder que tenía uno de estos individuos. Y aquí lo vemos, esta obra se llama El altar de los 13 guerreros, es una obra que mide más o menos 1,10 m de lado y unos 70 centímetros de alto, y si no mal me acuerdo, pesa unos 1,200 kilos, 1,100 kilos, si no mal me acuerdo. Súmenle peso junto con las otras piezas y gasto en cuanto a pasaje. Ahora sí que a pasaje de avión es bastante elevado. Pero entonces esta otra pieza nos puede mostrar la grandeza de Moctezuma como un guerrero. Y esto obviamente pues nos lleva a muchas otras dimensiones. Pero también llevamos a la exposición obras modernas. Este, por ejemplo, es un macuahuitl o una espada de madera con hojas de obsidiana. Este es, digamos, no hay arqueológicos. Nosotros nunca hemos encontrado un macuahuitl arqueológico. Lo hemos visto en muchos documentos prehispánicos, en muchos documentos hispanos, y de ahí se han hecho reconstrucciones artísticas como esta.
Pero entonces también la exposición nos genera justamente esas oportunidades, poder generar nuevos conocimientos. Esta obra se mandó a hacer con arqueólogos especializados que trabajan en obsidiana y que tienen teorías pues bastante fundamentadas de cómo se debió hacer una de estas armas. Seguramente que había algunas diferencias con un macuahuitl auténtico de época prehispánica, pero son ejercicios importantes. Nosotros tenemos que trabajar con lo que conocemos y cuando no lo conocemos tenemos que empezar a generar otros experimentos. Y aquí es donde viene la otra parte interesante del proyecto. Como les decía yo hace rato, el Museo Británico tiene una de las colecciones de arte mexica y de arte mesoamericano pues más importantes del mundo, fuera de las mexicanas, obviamente. Pero además tiene el problema que lo hace pues complejo para nosotros, que es pues que ellos tienen cosas que nosotros no tenemos, como por ejemplo este fabuloso pendiente cubierto en turquesas y en conchas que se encuentra representando a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Esta es una obra fantástica, está hecha, ustedes lo pueden ver en el colmillo, en la parte baja, es una pieza de madera original que tiene pegaditas miles de piezas de teselas, así las llamamos nosotros, de teselas de turquesa. La turquesa es una piedra muy extraña porque se produce en muy pocos lugares. Nosotros sabemos que puede provenir de Arizona, en Estados Unidos, o que podría provenir de ciertas partes de Michoacán, aunque esto todavía nos queda mucha investigación al respecto. Pero ¿qué es importante entonces? Que además de que son piezas extrañas, son piezas espectaculares, son piezas hermosísimas. Vean, por ejemplo, esta otra máscara, con esta se utilizó esta es la imagen del proyecto, no porque sea una máscara utilizada por Moctezuma, sino porque es una máscara que está en posesión del Museo Británico y que entonces, al igual que la pasada, elaborada en madera, con miles de fragmentos de turquesa, de concha en los dientes y en los ojos, tiene, pues, sus pupilas son de obsidiana. Estas obras nosotros no las tenemos para en nuestros museos, en nuestros registros. Muchas de estas obras salieron y llegaron, como este cráneo representando a Tezcatlipoca, del cual también nosotros no tenemos nada parecido, también se encuentra en el Museo Británico, y entonces nos genera una, pues como les digo, problemática, que es nos tenemos que acercar a ellos para aprender sobre nuestro pasado y nos tenemos que acercar de una manera propositiva. Si nosotros vamos a decir, tú me robaste esa pieza y esa pieza debería estar en México, nunca nos van a dejar tocarla, verla o analizarla. Y lo que nosotros queremos es conocer más información al respecto y no necesariamente quién deba tener o no tener la posesión de la obra, lo cual es muy importante, evidentemente. Obviamente todos tenemos una posición muy específica. A mí en lo general, pues creo que sería importante que muchas de nuestras obras regresaran a México, pero también generan otra serie de oportunidades que ya platicaremos un poquito más adelante. Y al ser una institución de gran renombre europeo, pues también pudimos hacer una selección de obra de otros museos. Por ejemplo, esta es la caja del museo, o la caja de Hamburgo se conoce, está en el Museo de Hamburgo. Es una caja que yo les he escogido este detalle porque vean ustedes, aquí está el símbolo de Moctezuma otra vez, su sombrerito con su glifo, y aquí se encuentra al centro el emperador perforándose la oreja con un punzón. Quiere decir o se interpreta que esa caja le perteneció a Moctezuma, es decir, era de él. Es de piedra verde elaborada en diorita, es algo muy extraño, nosotros no conocemos otra caja de piedra verde, conocemos varias cajitas, pero de este tipo y con esta manufactura, nada. Si uno la abre, en la parte interna de la caja también tiene el glifo de Moctezuma. Y es como si estuviera diciendo, este objeto perteneció a Moctezuma. Por eso creemos que es uno de estos detalles y que son reales. ¿Cómo llegan estas obras a Europa? Pues hay muchas teorías, muchas fueron robadas, pero también muchas, como les decía yo, fueron elaboradas y mandadas como regalos. Piensen ustedes, esto le perteneció a un emperador y seguramente que llegó a manos de otro emperador. Es decir, estos regalos, si ustedes, por ejemplo, leen las cartas de relación de Hernán Cortés, él habla de muchos regalos que está enviando el mismo Moctezuma, el emperador de España,
para de alguna manera congratularse con él. Moctezuma sabía que lo que querían era tomar el territorio y lo que estaba buscando él de una manera muy prudente tal vez era evitar que eso sucediera y pensaba que una forma era enviando regalos, es decir, conteniendo el poderío del emperador español. Sin embargo, obviamente, pues él no estaba totalmente informado de que Cortés había ido a México por sus pistolas y que estaba conquistando porque le dio la gana, porque se peleó con otros, con el gobernador de Cuba y otras personas, y se robó unos barcos y se vino para acá a conquistar México, porque ya sabían que México estaba aquí, que ya conocían y ya se sabía de naufragios, incluso de españoles en las costas de Yucatán, como el de Gonzalo Guerrero, que es un personaje bastante interesante, del que tal vez hablemos algún otro día. Pero entonces la exposición nos va permitiendo ir juntando cosas que de otra forma jamás hubiéramos podido juntar. Y esto, como les digo, es un gran plus para estos proyectos. Como les digo, ahora ya pasando propiamente a la exposición, pues lo que ustedes ven es justamente cómo se utiliza una obra que es esta, para que sea el póster y la imagen específica del proyecto. Y esto pues es interesante porque nos da a entender cuál es pues cuáles son los intereses, es decir, ellos no iban a poner una pieza mexicana porque pues obviamente después el mundo cuando ya no esté en la exposición pues van a ir a ese museo y van a querer ver algunas de esas obras. Entonces, es un poco como si no quisieran vender publicidad engañosa, mostrando algo que ellos no van a tener después. Y obviamente posicionándose. Aquí tenemos, bueno, obviamente las fechas de exposición, 24 de septiembre del año 2009 a 24 de enero de 2010. Por eso les decía yo, con esta exposición se dio por iniciado o por empezado el propiamente Bicentenario de México y entonces pues se tomó como un arranque bastante potente para lo que vino después. Yo aquí no encontré, pero les puse otra imagen muy parecida, pero esto es de otra exposición que hicimos en Japón, pero esto es lo que nosotros nos la pasábamos haciendo todo el tiempo con el Museo Británico, gestionando y platicando y planeando el proyecto. Es decir, muchas personas de distintas áreas oyendo, que al centro está en este caso el doctor Shibada, que es el que curó una exposición nuestra en Japón, pero justamente nosotros lo que teníamos que hacer es estarlos escuchando para poder entender qué es lo que ellos quieren que se exhiba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo les pongo esta caja, pues esta caja yo para exhibirla la puedo poner de frente, boca arriba, boca abajo, incluso en 180 grados, porque depende de cuáles sean sus propios elementos lo que yo quiero mostrar. Y los objetos muchas veces tienen varias dimensiones. Entonces, pues justamente lo que se busca es gestionar y planear todos esos detalles, que los investigadores nos digan qué quieren que se vea, qué no quieren que se vea, de qué quieren ellos hablar, cuáles son los temas de los que no quieren hablar, y muchos de nosotros pues tomamos todas esas notas para poder ejecutarlas a final. ¿Qué sucede después? Pues que empiezan las negociaciones, digamos, duras, la burocracia. Pedir permisos, es decir, ir a cada uno de los museos y decir, me prestas tus piezas, y los museos pues te ponen una serie de condicionantes o te ponen una serie de facilidades, depende de cada quien. ¿Por qué? Y esta es la parte, por lo menos que a mí me tocaba en parte de mi chamba, porque todas estas obras son propiedad de todos los mexicanos, por lo tanto tienen que ir en las condiciones más estrictas de seguridad. Y en muchos casos como este, lo que podíamos hacer era operar con grandes compañías cargueras, en este caso se llama Cargolux, que es una empresa de Luxemburgo que cuesta muchísimo dinero, pero que se especializa solamente en aviones de carga y en mover carga y tienen un muy buen historial moviendo arte. Por lo tanto, pues es la empresa en la que uno termina confiando. Ellos, el Museo Británico pagó un dineral gigantesco para que nosotros pudiéramos subir nuestras piezas aquí y aunque ustedes no lo crean, las piezas viajan con uno de nosotros al lado. Es decir, yo tuve que viajar en ese avión de carga que solamente tiene 6 asientos para eh, para poder bajar con las piezas, para poder especificar a las personas que van a hacer los movimientos con la maquinaria, qué cajas puede mover con cierta rapidez, qué cajas hay que llevar con estricto cuidado, qué cajas no pueden voltearse o bandearse, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, va uno cuidando las cajas vulgarmente. Y eso es muy interesante porque miren ustedes, aquí ya estamos llegando al Museo Británico y
digamos, es la entrada principal del Museo Británico y aquí pues ya tenemos que utilizar maquinaria más pequeña. Este tipo de montacargas que, como ustedes pueden ver, pues nos ayudan a mover estas cajas que pesan a veces 1 tonelada, a veces son muy espectaculares las cajas y a veces solamente traen 100 o 200 kilos porque traen cerámica, por ejemplo, pero muchas de ellas traen piedra y todas las cajas están hechas, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, tienen refuerzos en la parte baja porque obviamente están manejando mucho peso. Piensen, por ejemplo, en el momento en el que arranca un avión que tiene que tomar una velocidad muy elevada, muy fuerte para poder despegar, pues obviamente, aunque van amarrados todas estas cajas dentro del avión, pues se sufre de una serie de movimientos muy particulares que pueden lastimar o no las piezas. En general, como regla, nosotros no prestamos cosas que estén frágiles, en general, aunque haya habido algunos casos donde pues nos aventamos el show de llevarnos cosas que no sean tan estructuradas para poderlas mover por lo largo del mundo. En general, la verdad es que usualmente no sucede nada durante estos traslados. Donde suceden las cosas o pueden suceder es en la manipulación, es decir, cuando ya la vas a colocar dentro de su vitrina, ahí es donde luego suceden las cosas. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver aquí con estas manitas que tienen guantes, lo que nosotros necesitamos es, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, mantener la conservación de los objetos. ¿Por qué? Porque justamente los objetos por lo que sufren es por choques térmicos. Entonces piensen, estas piezas han estado guardadas en el Museo de Antropología durante 50 años o 40 años y después nosotros nos aventamos a subirlas a un avión, bajarlas en Londres y empezarlas a montar en un museo que tiene características de humedad y temperatura diferentes al lugar donde estas piezas habitan. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es primeramente revisar el estado de todas las piezas cuando llegamos, nos ponemos nuestros guantecitos, nuestras lupas y empezamos a revisar junto con fotografías que todo esté en orden. Una vez que está en orden, el que lo recibe, en este caso el Museo Británico, firma cada una de estas piezas y asume la responsabilidad directamente de lo que suceda de aquí en adelante. Por eso nosotros la prestamos. Si, por ejemplo, cosa que sucedió durante esta exposición, si una pieza se llega a ligeramente romper, lo que sucede usualmente es que tienes que llamar a un seguro. Estas piezas vienen valuadas en una cantidad muy elevada de dinero y entonces el seguro te dice, bueno, pues te voy a pagar el 1% de tu seguro y pues te dan una buena lana que tú puedes reinvertir, por ejemplo, en comprar allá productos que vas a necesitar para limpiar las piezas o hacer otras cosas. Entonces, pues uno trata de sacar lo mejor de lo peor. Y posteriormente, como les digo, pues viene la parte del montaje, viene la parte de colocar las obras dentro de la museografía que dispusieron pues los huéspedes de la exposición, es decir, el Museo Británico. Obviamente, en la museografía es un tema muy delicado en ciertos sentidos porque, por ejemplo, ustedes pueden ver, aquí se están escogiendo colores grises y naranjas para exhibir que es un cuadro increíble de Moctezuma. Piensen que a ellos les gusta mucho la historia, ellos están acostumbrados a ver la arqueología como historia, entonces lo ven desde una perspectiva diferente a la de nosotros, por eso les gustan estos cuadros. Nosotros usualmente no presentamos estos cuadros porque tenemos las piedras arqueológicas que nos pueden hablar de la misma idea y nosotros en México preferimos a la piedra en lugar del cuadro. Pero en otras partes del mundo es diferente y pues obviamente uno pues para eso se renta, para poder llevar la mejor experiencia posible a todo este nuevo público. Pero por ejemplo, esta responsabilidad nosotros no tenemos ninguna palabra. Si ellos quieren poner verde fosforescente, pues nosotros solamente lo que podemos decir es que se ve muy feo, pero pues no podemos decir que no vamos a exhibir las piezas porque se ve feo. De hecho, una de las salas más interesantes de arte mesoamericano del mundo está en el Museo del Condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, y es verde limón la sala, es horrenda, pero las piezas se ven muy bien. Entonces, pues no puede uno decirles mucho, pero pues esas ya son, la museografía es algo que recae netamente en el propio museo
en el exhibidor. ¿Por qué? Porque ellos conocen a su público y ellos saben si a su público les gustan los colores chirriones, si les gustan los colores mates, si les gustan los colores más bajitos, etcétera, etcétera. Ahí sí es todo un mundo la museografía, del que también platicaremos eventualmente en nuestro curso. Aquí ustedes ven, ya les había yo presentado esta imagen, pero ustedes ven esta obra, como les decía yo, el Teocalli de la Guerra Sagrada, mide más o menos 1,20 m de alto, pero además se puso sobre una plataforma de más o menos 1 metro de altura. Es decir, la pieza se ve hacia arriba. Y nosotros aquí en México siempre la vemos hacia abajo porque está básicamente en el piso. Verlas en diferentes ángulos es muy interesante porque te lleva a otras dimensiones de lo que tú puedes observar y admirar y sobre todo lo que podrías hacer en el futuro en tu museo. Y estos detalles que pues siempre son interesantes, poder presentar las obras junto con un plus. En este caso, pues no es un plus muy atractivo el de las fotografías de las escaleras, pero sí es interesante en el sentido de que ya una vez apagado el salón y ya propiamente en exhibición, le generaba digamos, una atmósfera muy interesante al espacio y eso pues también tiene uno que respetarlo de cierta manera. ¿Por qué? Porque eso costó mucha lana, mucha lana. Si ellos se la gastaron así, pues ese es su cohete. Pero justamente no puedes tú decirles, si ya dijiste que sí a la exposición, no puedes decirles que no pueden poner la pieza en tal lado, porque para ellos hay un estudio previo de dónde deben poner las cosas, igual que para nosotros. Finalmente, el último tema del que yo quería platicar el día de hoy, que es, digamos, el cómo se abren las posibilidades, cómo llegamos a nuevas aventuras a partir de estos proyectos. Como yo les decía, pues obviamente el proyecto de Moctezuma Aztec Ruler, pues es un proyecto que se prestó al Museo Británico y que pues ellos obtuvieron una enorme cantidad de recursos económicos a partir del préstamo de esta colección. Como les decía yo hace un rato, pues ellos cobraban 17 libras esterlinas por entrar a la exposición. ¿Por qué esto es importante? Pues porque, como les digo, para ellos esto es un negocio. Por lo tanto, ellos tienen que calcular cuánto se van a gastar en traer todas esas toneladas de piezas arqueológicas al Museo Británico y poderlo recuperar, porque este tipo de museos, por ejemplo, no es como el Museo Nacional de Antropología. El Museo Nacional de Antropología podría generar una exposición carísima, muy importante, y todas las deudas del museo las va a absorber el gobierno mexicano porque el museo es del gobierno. En este caso, se manejan como empresas privadas y como les decía yo, generadoras de recursos, y entonces se trata de potenciar todo lo necesario y todo lo requerido con este proyecto. Y entonces, ¿qué sucede? Que te venden el boleto, pero te venden preventa más barata y te venden boletos de último minuto, como si fueras al teatro. Entonces, algunos valen $17, pero todavía puede llegar a costar 20 o 24 euros, perdón, libras, el boleto. Entonces, todavía tienen un margen ahí donde ellos pueden ganarle otro poquito a las piezas. ¿Qué sucede? Que además ellos nos piden y nos firman, bueno, nosotros les vendemos, aunque usualmente como la exposición es nuestra, no cobramos, pero prestamos la imagen para que ellos puedan hacer venta de productos. Y entonces ustedes van a haber encontrado esta máscara y algunas otras piezas mexicanas en camisetas, cuadernos, lápices, gomas y diferentes imanes, diferentes, lo que nosotros vulgarmente conocemos como souvenirs de tienda de museo. Y ellos saben manejar muy bien eso, paraguas, gabardinas, porque llueve mucho en Londres, y entonces tú podías comprarte tu gabardina, bueno, tu capuchita con tu máscara de turquesa, y entonces salir a la calle y protegerte de la lluvia. Muy tentador, pero también costaba pues una buena lana para los mexicanos, una lanota. Entonces, obviamente, pues esto no está pensado y diseñado para nosotros, para nuestro público, pero sí para el de ellos. Ellos saben que su público no le importa gastar mucho porque lo que están es yendo, como decíamos al principio, a un evento exclusivo. Es como ir a un desfile de modas, es como ir a un espacio muy particular. Entonces, esto es bastante interesante porque también en todos los museos del mundo, ahora también en México, cuando tú vas a salir de la exposición, te topas de repente, ¡puc!, con la tienda.
Y entonces ahí es donde pues te quema, porque si las cosas están chidas, pues vas a querer algo, quieres un recuerdito, una postal, aunque sea que cueste 50 o 60 pesos, pero tú quieres tener tu postal. Ya si llevas tu lana, pues a veces puedes comprarte un juego de cartas, puedes comprarte imanes, puedes comprarte lápices, cuadernos, etcétera, etcétera. Pero ese es un negocio muy importante y que en Europa y en Estados Unidos particularmente y en Japón se tiene muy claro. Este negocio se hace. Nosotros no, ¿por qué? Porque tenemos una problemática muy especial. Aquí estábamos nosotros felices de que el mundo conociera al emperador Moctezuma. Estábamos incluso más felices y más contentos que los productores, que son los del Museo Británico. Y ellos estaban fascinados que nosotros. ¿Por qué? Porque pusimos mucho interés y mucho esfuerzo en el proyecto y no cobramos dinero por él. Y ellos le sacaron dinero a absolutamente todos los aspectos necesarios del proyecto. Entonces, ellos se metieron una muy buena lana, 300,000 personas por 17 euros. Háganle ustedes la matemática y es una lanototota en libras esterlinas. Pero ¿por qué a nosotros nos conviene? Pues porque obviamente muchísima gente que no conoce nuestra cultura se acerca a ella. Y entonces generamos públicos, audiencia en otras partes del mundo. Y entonces cuando ven que va a haber exposiciones mexicanas de arqueología mexicana en otros lugares, tienen mucho más interés en poder acceder a ellas. Y eso es algo que a nosotros nos gusta porque entonces generamos circuitos muy amplios de exposiciones donde podemos mostrar parte de nuestro pasado de una manera más extensa y con mayor profundidad. Solamente nos falta, y ese es el principal problema, creo yo, aunque no todos los arqueólogos comparten mi punto de vista, pero nos falta capitalizar nosotros. ¿Por qué? Porque esto es algo que solamente tenemos los mexicanos. Por lo tanto, si bien respeto mucho la visión de cómo nosotros lo vemos como un elemento patrimonial, pues también queda claro que nosotros podríamos obtener una serie de recursos que son muy importantes para nuestra institución para poder desarrollar este tipo de proyectos. ¿Qué sucedió? Bueno, no crean tampoco que nosotros porque no cobramos, pues pues tampoco sale nada. No, si ustedes quisieran una exposición que esté actualmente en Europa, lo que se va a hacer o lo que se solicita básicamente es algo que se llama el fee, que es básicamente la cuota. ¿Cuánto cuesta llevarme una exposición a mi país? Y entonces, pues hay exposiciones que te van a pedir $100,000, $150,000, depende. ¿Por qué? Porque insisto, para muchas partes del mundo esto es un negocio. Nosotros somos uno de los pocos países del mundo que cobramos cero fee, cero participación. Es decir, para que tú hagas una exposición con México, con el INA, lo que tú necesitas es venir a presentar, digamos, una carta donde tú digas, tu país diga que a través de ciertas instituciones quieren desarrollar el proyecto. Y entonces nosotros lo que vamos a pedirte es que nos prestes una exposición tú. Es decir, dando y dando, vamos a decir vulgarmente. Y esto puede ser muy bueno y puede ser muy malo. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ofreció esta exposición, que ustedes ven ahí, bueno, les puse nada más el trasero ahí del discóbolo, pero es un discóbolo, es una de estas figuras que está lanzando un disco que tienen que ver con el deporte. Y esta es una exposición que se llamó Grecia, Arte y Cuerpo y la Belleza del Mundo Griego, una cosa por el estilo. Y esta exposición nos la trajeron y nos la dieron a 0 pesos, así como nosotros prestamos Moctezuma a 0 pesos. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que nosotros dejamos ir, como siempre, porque somos un poco rancheros, dejamos ir una oportunidad, que es, para ser Moctezuma, nosotros recibimos al doctor Colin McEwan y aceptamos que ellos escogieran a mano las piezas que ellos querían. Y nosotros, como no tenemos expertos en arte griego, no tenemos expertos en arte internacional, básicamente todos los que trabajamos en México nos dedicamos lo que llamamos Mesoamérica, pues no tenemos quien nos pueda a nosotros hacer específicamente una exposición. Y entonces los ingleses, pues aprovechando la coyuntura, nos ofrecieron esta exposición. Gran sorpresa nos llevamos nosotros cuando vemos que esta misma exposición estuvo aproximadamente en unos 8
o 9 sitios del mundo. ¿Por qué? Porque era la exposición que estaba moviendo el Museo Británico relacionada con los futuros, en ese momento, Juegos Olímpicos de Londres 2012, y entonces ellos tenían en sus circuitos diferentes exposiciones y a nosotros nos embutieron esta. Y entonces nosotros nos trajimos una exposición, vamos a decir, con un 7 de 10, es decir, una buena exposición, pero no necesariamente, y nosotros prestamos un 10 de 10 o tal vez un 11 de 10. Nosotros prestamos lo que nos pidieron y nos pagaron con lo que había. Pero el principal problema es de nosotros, por no estar capacitados para generar este tipo de proyectos y este tipo de productos. Nosotros, siendo uno de los países como potencia mundial en arqueología, deberíamos tener un cuerpo mucho más amplio de investigadores que nos ayudaran a gestionar este tipo de proyectos y a generar algo que le pudiera haber otorgado un mejor contacto a nuestro público. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, hay piezas en el Museo Británico que tienen que ver no necesariamente con fútbol, por ejemplo, pero sí, por ejemplo, con el calcio y con otros deportes antiguos. Y entonces podríamos haber, por ejemplo, haber dicho, ah, mira, esa pieza tal vez está más feita, pero se conecta mucho más con mi público porque el público mexicano es mayoritariamente pambolero. Y entonces generas ese puntito que hace que a la gente le vuele la mente una exposición o digas, ah, pues qué padre. ¿Por qué? Pues porque en México nosotros no somos particularmente un país que haga muchos deportes olímpicos, no somos un país muy dedicado a este tipo de cosas, no estamos acostumbrados a, a presentar exposiciones deportivas y entonces, pues tuvimos nosotros aproximadamente unos 160,000 visitantes con esta exposición. Nada mal, pero como les decía yo, nosotros no sacamos un solo peso por entradas a esta exposición, mientras que ellos sacaban 17 libras esterlinas por cada uno de los personajes que entraban. Si esa persona que entró a la exposición en Inglaterra además se compraba un catálogo que costaba $35, 35 libras, perdón, pues el gasto ya se hizo de 50 libras son aproximadamente eran unos 1,200 pesos más o menos aproximadamente, que es un gasto elevado para ir a una exposición. Pero la gente, insisto, pues lo que quiere es llevarse recuerdos. Nosotros, si los libritos de las exposiciones fueran más baratos, seguramente también nos los llevaríamos. Pero si tú ves una exposición que te gusta, sales y el libro vale 700 pesos, pues ¿con qué ojos divino tuerto te vas a comprar el catálogo? Te quedas con las ganas. Por eso usualmente es que compramos algún referente cercano, que puede ser una postal o puede ser un cuadernito. Pero por eso es importante que tú tengas todos estos productos y que los veas como un negocio, porque eso en el fondo, esas partes sí es un negocio. La gestión no lo es. ¿Por qué también es bien importante el que nosotros tengamos este tipo de exposiciones? Y con esto quiero cerrar un poco nuestra charla, pues porque nosotros tenemos muchas obras en el extranjero. Y entonces, miren ustedes cómo es como diríamos, cómo es la hipocresía, porque estamos muy preocupados por esta pieza, estamos increíblemente preocupados por el penacho de Moctezuma. Todavía esta semana me tocó escuchar la última queja del gobierno de México referente a la prepotencia con la que nos ha tratado el gobierno de Austria al no devolvernos la pieza. Eh, es mucho más problemático que eso. Primero, esta pieza tiene documentación, vamos a decir, o sea, se sabe de dónde proviene más o menos desde 1570. Es decir, solamente tenemos por ahí 50 años en los que la pieza estuvo perdida en manos europeas, pero desde 1570 ya está en manos de diferentes coleccionistas en Europa. ¿Qué sucede? Pues que obviamente quiere decir que esta pieza lleva 4 siglos y medio siendo escrita en colecciones europeas y siendo descrita. Por lo tanto, pues hasta ha pasado más tiempo en Europa que en México esta pieza. Recuerden que estos, al hacer un artefacto elaborado en pluma, no debería estar, digamos, vivo en estos momentos. Esta es una pieza que ya debería haberse deteriorado y haber desaparecido. Sin embargo, hoy en día todavía puede ser visitada, está en un lugar bastante interesante y bastante digno del Museo Etnográfico de Viena,
No estoy defendiendo a los austriacos, a mí personalmente me encantaría que nos la devolvieran, pero alguien decía, y por ahí leí en la prensa que alguien hablaba de que, incluso nuestro presidente hablaba de que se estaban dando pretextos tontos, como por ejemplo la vibración que puede generar el avión al arrancar y al despegar y al aterrizar en este tipo de obras. Yo les puedo decir, no sé específicamente y no conozco las condiciones reales de conservación, pero sí les puedo decir que es mucha la vibración y que sí podría haber un problema bastante notorio con una de estas piezas en nada más el traslado. Nosotros nunca la moveríamos, simplemente, nunca. ¿Por qué? Porque es muy débil y sobre todo, además, porque representa algo muy importante para nosotros. En Austria han sabido leer eso y entonces pues nos la aplican igualita, pero para el otro lado. No, pues no te la puedo prestar porque está muy débil, no te la puedo prestar porque es importante para mi discurso, pues le acabo de construir una salita ahí dentro del museo y se ve muy chida y invitamos a investigadores mexicanos a que la vinieran a ver. ¿Qué sucede? Pues que no es que propiamente el gobierno de México hoy en día quiera que se la devuelvan, sino que es un símbolo. Son los símbolos de cosas que son nuestras y que se encuentran en otras partes del mundo. Sin embargo, bueno, pues esto, como les digo yo, tiene una serie de matices ya históricos que tendría que ser debatidos por historiadores sobre cuánto tiempo lleva la obra guardada, cuánto dinero se ha invertido en ella, el valor de regresar. No lo dejemos, no lo echemos en saco roto al Museo del Louvre y el Museo de la isla de Bode en Berlín, en Alemania. Acaban de hacer una repatriación histórica de lo que llamamos los bronces de Benín, que es una población históricamente muy importante de Nigeria, donde se hicieron y se produjeron durante un corto periodo de tiempo una gran cantidad de figuras de bronce increíblemente hermosas y que todas ellas desaparecieron una vez que los ingleses y los alemanes entraron y conquistaron y colonizaron Nigeria, se robaron propiamente, se robaron todas estas piezas. Finalmente, pues los gobiernos de Alemania y de Francia reconocen el robo, reconocen la falta y devuelven sus colecciones. Están devolviendo decenas de millones de dólares en valor de seguro, como decimos nosotros vulgarmente. Y ahora Nigeria lo que ha dicho es construir un gran museo, es decir, invertir más en su pasado, invertir mejor en su pasado para poder recibir estas piezas. Por lo tanto, pues no quiere decir que nunca más vayamos a tener nuestras obras, estas o las del Museo Británico, sino que pues todo es parte de un proceso histórico. Tal vez en algún momento no muy lejano podamos ver que se están regresando piezas, como por ejemplo ustedes habrán visto que hace poco tiempo se regresó el Monumento 8 del Chalcatzingo, que es muy importante, que regresó desde la ciudad de Nueva York y que había sido sustraído de manera ilegal en la década de los 50 en México. Por lo tanto, pues estos son elementos que nos ayudan mucho a poder comunicarnos con otros museos, comunicarnos, como diríamos vulgarmente, con nuestros enemigos y empezar a entablar conversaciones serias relacionadas con la devolución de estas obras o el posible préstamo. En esta administración, por ejemplo, en la exposición La Grandeza de México, se logró que hubiera préstamo de piezas extranjeras para una exposición en México, es decir, nos prestaron piezas que nosotros hemos reclamado. Eso es interesante. Muchos investigadores estaban muy enojados porque decían que esas piezas las tendríamos que haber nosotros retenido y nunca vuelto a devolver al museo que nos las prestó. Sin embargo, esa es una falla de diplomacia y ustedes deben saber además que todos estos préstamos vienen firmados por autoridades muy elevadas, por lo tanto, pues no te puedes robar algo que ya viene firmado con un permiso del presidente de México, pues no es cosa fácil, ¿no? Pero bueno, esto es la importancia de este tipo de proyectos, es la importancia de nuestro pasado en otras partes del mundo y es un poco lo que nosotros quisimos presentarles en esta ocasión, en esta charla, donde Arqueología de Bolsillo y Profesor Panda pues les hemos tratado de llevar y mostrar un poco las bambalinas de el viaje del emperador Moctezuma a Londres y un poco cómo es que nosotros encontramos la situación de todo este patrimonio arqueológico que se encuentra en otras partes del mundo, particularmente en Europa. Antes de despedirnos,
pues solamente también queremos invitarlos a el curso que dará inicio la próxima semana, que lo hemos intitulado Pensando Museos y Exposiciones, donde pues trataremos de enseñarles un poco este proceso que hoy hemos platicado de una manera muy rápida, pero llevarlo a un poco más de profundidad para que ustedes puedan gestionar una idea, es decir, crear una idea, diseñarla y saber los pasos. Obviamente hacer una exposición es muy difícil, no es una fórmula mágica, pero es uno de los medios de comunicación que actualmente existen más importante en todo el mundo y que mejores resultados han presentado para el mundo de la diplomacia y del intercambio cultural. Pues creo yo que es bastante importante. Y asimismo, para los que quieran estar con nosotros, a partir del próximo lunes empezaremos un curso con los amigos de Fractal Cine, donde hablaremos sobre la arqueología, la historia y nuestro pasado, del mundo antiguo, básicamente del Paleolítico a la Ilíada, donde pues hablaremos en 3 sesiones de 3 películas muy interesantes para poder mostrar pues 3 momentos históricos, 3 grandes culturas en específico, y poderlas discutir desde un punto de vista tal vez más artístico, y también, obviamente, para eso estamos nosotros, para poderlos también llevar al mundo histórico detrás de estos proyectos. Así que, pues si les interesa y quieren saber más, ahí está la información relacionada con Fractal Cine, que son los encargados de desarrollar este proyecto, pero si no, pues también en nuestras redes sociales y nuestros correos ustedes nos pueden escribir y nosotros les mandamos la información correspondiente. Por lo pronto, pues hasta aquí hemos llegado en este viaje con el emperador. Les agradecemos muchísimo su participación, su presencia, y solamente por aquí creo que nos dejaron una pregunta que no quiero dejar de leer. Un segundito, aquí está. El Teocalli, ¿dónde fue hallado? El Teocalli de la guerra sagrada, ¿dónde fue hallado? Básicamente fue hallado a media cuadra del Templo Mayor, si no mal me acuerdo, hacia la calle de Argentina, cerca de lo que hoy conocemos como el Palacio del Arzobispado, que es un edificio increíble que se encuentra enfrente del Templo Mayor y que hoy está vacío por razones que nosotros no podemos entender. Es uno de los edificios históricos más importantes de nuestro país y se encuentra cerrado al acceso, no tiene actividades, no tiene ninguna oficina, no tiene nada dentro, pero básicamente fue encontrado enfrente el, eh, del Templo Mayor, más si no mal recuerdo en la década de los 30 del siglo pasado. No sé si alguien por ahí en un minutito quiere hacer alguna pregunta, Yo pero... quiero hacer una Ah, pregunta. Lila, sí, adelante, gracias, buenas noches. A ver, es algo que no me queda así como muy claro. Sé que el transporte de piezas es carísimo, pues por el peso, por lo que representa, por todo, pero ¿quién paga el transporte? Los viáticos, digamos, los viáticos, ¿los paga el anfitrión, que sean ellos, o México paga el transporte? Aparte de todo, México paga el transporte. Digo, no sé. No, no, en este caso, básicamente casi todos los casos de este tipo de exposiciones, el que hospeda la exposición, en este caso el Museo Británico, paga todas las cajas, todos los materiales, todas las horas extra, todo el traslado, el seguro. Y además, como bien dices, que esa es una parte bien importante, los hoteles y los viáticos de todas las personas que viajamos con este Apenas. proyecto. Exactamente, es decir, diríamos vulgarmente, pagan sus gastos vulgarmente. Sin embargo, como decíamos hace un rato, el problema es que podría y debería, como en todo el mundo, haber una cuota específica que nosotros cobráramos para que cada país pueda o no pedir una exposición a México. Sin embargo, nosotros operamos en este principio de buena fe y entonces usualmente utilizamos pues esto de yo te presto y tú me prestas. Entonces nosotros pagamos, por ejemplo, esta exposición que yo les presenté del Museo Británico, del deporte del Museo Británico, y pues a nosotros nos salió casi igual de caro que a ellos llevar la exposición de Moctezuma. ¿Por qué? Pues porque evidentemente nosotros gestionamos de una manera distinta y sí es una gran diferencia el ver esta actividad como una productora de recursos
o como una productora de ideas, vamos a decir, productora de beneficios de bienestar en relación con pues, el préstamo de las exposiciones. Pero sí, en este caso, todo lo paga el Museo Británico y cuando nosotros traemos una para acá, pagamos absolutamente todo. Bueno, y por ejemplo, sé que todas las ganancias fueron es para el anfitrión, gana Sí, todo. En este caso, siendo el Museo Británico con un acervo de país cultural tan alto y que no ganamos nosotros, de alguna manera podría como buenos vecinos, digamos, facilitar becas, algo de acervo cultural como para que vayan personas y se, no sé, ese tipo, claro, por lo menos ese tipo de ganancias que tengamos para jóvenes o no sé, no hay claro. ninguna ganancia ni de ese tipo. No. En general, el problema básico que nosotros tenemos, yo en mi experiencia te puedo decir, en el área donde trabajé habíamos 100 personas, la Coordinación Nacional de Museos, y solamente habíamos 3 personas que nos dedicábamos a la historia, la antropología o alguna disciplina afín. El resto de las personas no tenían esa formación y por lo tanto para ellos, las personas que gestionaban, no era importante conseguir extras que posiblemente para nosotros podrían ser muy importantes. Por ejemplo, una estancia de 2 semanas en el Museo Británico para revisar colecciones es algo que Claro, muchos de nosotros nos hubiera parecido algo increíble, porque además pues claro. sus colecciones están muy guardadas o muy escondidas, entonces pues es algo interesante y de lo que nosotros podríamos haber sacado mayores beneficios. Sin embargo, insisto, aquí es un problema de qué tal manejamos nuestra negociación y la verdad es que en general los mexicanos somos muy rancheros, nos mordemos mucho la trenza cuando tenemos que pedir las Eso es cosas cierto. y creo yo que en esto nosotros estamos lidiando en el mundo de los tiburones y hay que ser como los tiburones y pedir las cosas pues, tal cual, como tiene que ser, sin pena. Sin embargo, pues Eso debería ser. tenemos esa cultura de mordernos la trenza y pues Como de chiquitos, desafortunadamente, ¿no? Como de que sí, somos más chiquitos, no. Y no debe un ser. poquito. No, porque además pues estamos comparándonos, obviamente son muy diferentes, pero pues el valor de la cultura mexicana, insisto, es una de las potencias mundiales al respecto. Y en el caso de Inglaterra, pues sí, tienen un pasado muy rico, pero también tienen una serie de actividades que ellos están intentando fuertemente lavarse la cara, como el colonialismo y la invasión de muchos territorios en el mundo. Pero básicamente, pues sí, es un problema de rancherismo. Muchas gracias por tu pregunta, Sí, Lila. sí. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Veo que Karen por ahí tiene la mano levantada. Si gustas hacernos algún comentario. Gracias, buenas noches. Sí, hola, buenas noches, muchas gracias, está muy Hola. interesante. Yo trabajo en el acervo arqueológico acá en Teotihuacán Ah, qué y padre. sobre ahorita lo que mencionaba anteriormente en la pregunta, nosotros lo que hacemos es pedirles materiales, aparte de que tienen que pagar todo, cajas, transporte, viáticos de las personas que viaja, el comisario que viaja con la obra, nosotros sí pedimos materiales para el acervo arqueológico, porque en realidad, pues aquí no tenemos el presupuesto necesario, no tenemos las manos, entonces empezamos a pedir materiales para restauración de piezas arqueológicas, eh, pedimos materiales de embalaje, no nada más para esta exposición, sino pedimos más. Eso es como lo que nosotros hemos estado haciendo con exposiciones que van al extranjero. Por ejemplo, ahora la que salió, que viajó a Japón, que van a poner en Japón, fue una de las exposiciones que hemos trabajado durante 3 años porque se nos cruzó la pandemia. Y sí, eso es como lo que nosotros hemos logrado hacer, ¿no? Que ellos nos den a nosotros en especie lo que nosotros necesitamos en el acervo para poder seguir investigando y para poder seguir trabajando con colecciones arqueológicas. Claro. Claro, justo, mira, qué bueno, qué padre, y que yo hace muchos años trabajé en Teotihuacán, es un lugar increíble, pero justamente es eso, que hay áreas donde se ven un poco más despiertos y dicen, oye, yo necesito esto, yo necesito el otro, y entonces, pues obviamente es dando y dando. Muchas veces, como nos da vergüenza, que es otra vez regresando al tema, y nos empezamos a morder la trenza, lo que termina pasando es que esos recursos los da a alguna de las áreas del INA, las genera,
y entonces nosotros así ya no les pedimos a los del extranjero que nos estén dando cositas, pero es muy importante y justo ahorita es algo que además me da mucho gusto porque el día viernes es que se inaugura esta exposición en Tokio y es pues un gran logro de todos, para que ustedes, los que ustedes no saben, en Japón como se utilizan mucho exposiciones que son un poco más, digamos, nosotros las veríamos un poco más divididas, pero lo que ellos buscan es mostrar un país que se conoce poco culturalmente. Entonces, han generado una exposición que habla sobre los mayas, los teotihuacanos y los mexicas. Y esto es una fórmula que se repitió hace más o menos 10 años también, o 15 años, se hizo un circuito importante de exposición así, con otra idea, con los incas, los mayas y los aztecas, si no mal me acuerdo, y este tipo de exposiciones generan mucho interés porque, claro, tal vez un japonés conoce sobre la cultura andina, conoce sobre los mayas, y lo llevas a una exposición y conoce sobre Teotihuacán y conoce sobre los mexicas. ¿Qué sucede? Que ese va a ser un cliente potencial para que cuando venga a México diga, yo quiero ir a Teotihuacán, yo quiero ir al Templo Mayor, porque es de lo que ya vi y ya aprendí. No conozco nada más de México, pero conozco lo que me mostraron en esta exposición. Y eso, como dice Karen, creo que yo que es algo bien importante. Ya de la falta de recursos, pues igual y otro día podemos hacer una charla para poder lagrimear a gusto, porque la verdad es que es una situación muy Sí. complicada y que particularmente, insisto, no hablamos de política, pero los últimos años se ha visto particularmente fuerte porque pues hay una serie de recortes importantes al mundo de la cultura, sobre todo en el mundo material, no, afortunadamente no en los personales, pero sí en lo material estamos teniendo una serie de importante de necesidades. Ya luego a Karen luego le puedo platicar cómo nosotros nos andamos robando las placas de tafón para proteger cosas en el museo y cosas así. Pero muchas gracias por tu observación y por tu Muchas pregunta. gracias, muy Gracias, interesante. Karen. Nos veremos en el Gracias. curso. Gracias. Cecilia nos puso, ¿cuáles son las otras dos películas además de Cleopatra? Vamos a ver El clan del oso cavernario y Troya. Digamos, en este primer ciclo, ya posteriormente haremos otro ciclo que tomará también el mundo de los griegos y el mundo de los romanos, que ahí también hay una importante cantidad de películas. Mayra Gamboa nos dice, ¿hay alguna exposición en puerta en México, en el mundo? Pues justamente esta de Japón, que se inaugura el día viernes. Yo me quedo sin jefe, que es uno de los curadores esta semana, y entonces se nos va a presentar esta exposición en Japón y además hay una serie importante de conferencias y otros detalles ahí interesantes. Ay, Paterico, Saúl, muchas gracias, como siempre, siempre en vanguardia. Abrazo, maestros, gracias, gracias. Carla, muchas gracias por la información. Cecilia, muchas gracias. Ana María, muchas gracias, como siempre, que están aquí. Y pues nosotros pues los dejamos esta noche ya que todos se vayan a cenar y a descansar. Y pues cualquier duda, cualquier información. Por ahí creo que Carlota nos quiere hacer un comentario. Y quiero, me interesa saber si las conferencias o las mesas o lo que hay en Japón van a tener difusión vía internet. Porque no alcanza, caminando no alcanza a llegar a Japón, ¿eh? Entonces, No tengo información, pero de primera mano sí te digo que mi jefe va a irse para allá y que tiene que participar. Entonces le voy a preguntar si nos manda un link de participación y yo se los comparto con mucho gusto para que ustedes por puedan ver favor. eso. Ya está. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Les agradecemos como siempre su participación, su presencia. Estos proyectos no serían nada sin el favor de su atención. Y pues los esperamos para si se animan para estar con nosotros en el próximo curso. Y si no, pues les haremos saber cuándo tendremos otra charla de este tipo para que ustedes nos puedan acompañar. Por Perdón, lo otra pronto, pregunta. sí, Miguel, perdón. En, madre mía, Berlín, en el Museo de sí. Berlín, ¿la ciudad que está ahí es Pérgamo? Está el museo, es el templo de Pérgamo, en el Museo Sí, Pergamón. ¿verdad? Es Pérgamo. Y está en la fachada del ¿Sí? mercado de Mileto. Sí, señor. Sí. Ajá. ¿Y qué me dices de la piedra de Rosetta? Hija. No, bueno, ya es, digamos, palabras mayores para poder explicarnos además La vida, el la mundo, multilingüilidad caramba. del universo en el mundo anterior y en el mundo antiguo, que creo yo que es bastante interesante y bastante importante. Igual por ahí también podemos echarnos una charla sobre ese increíble hallazgo arqueológico. Pero bueno, muchas gracias, Carlota, por tu pregunta. Y pues
no nos queda más, insisto, que despedirnos, agradecerles mucho el favor de su atención y recuerden que pues nosotros estamos para servirles y para llevarles más preguntas, dudas y comentarios relacionados con el mundo de la arqueología. De parte de nuestra productora Mariana, que aquí se encuentra presente, de todo el gaterío nuevo de pequeños monstruos que tenemos en la casa, nos despedimos y les deseamos la mejor de las noches. Carla, muchas gracias. Lila, muchas gracias. Carlota, Karen, muy buenas noches. Yael, como siempre, un gustazo verte. Saúl, Aipa Terrícola, Nancy, Alejandra, muchas gracias. Ana María, como siempre, un abrazo y un beso. Cecilia, Jackie, Erika, Leandro, muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye. Anótame para el siguiente curso. Bye.